Les damos la bienvenida a nuestra segunda gran plática de este ciclo de pláticas que hemos estado haciendo con la Escuela para Madres, Padres y Familias de Escucha y toda la comunidad que se quiera acercar. Hoy doy la calurosa bienvenida a una excelente terapeuta que algunos ya conocen porque estuvo en el pasado en Escucha y para quienes no, se las presento. Ella es parte de la generación, qué bonitas, de la generación de terapeutas de audición y lenguaje egresadas de la UVM, aquí en la ciudad de Puebla. Ha hecho una gran trayectoria en el extranjero y también aquí localmente. Entonces tiene toda mi admiración, todo mi respeto. Es parte de uno de los pilares de terapia de audición y lenguaje Puebla. Por eso ahí está el logo dentro del cartelito para que la sigan y sigamos todos aprendiendo de esta excelente terapeuta a la cual ya vi que muchos estamos saludando y con mucho gusto. Entonces le doy la bienvenida a Carla y con mucho gusto les dejo con un tema que a todos nos interesa, todos los presentes nos interesa. Me encanta ver esa porra que trae. Muy bien, señora Carmen, muy bien. Entonces, Hola, muy buenas tardes a todas. Me da muchísimo gusto verlas, saber de ustedes. Y para bueno, quienes no tengo el gusto de conocer, pues mucho gusto, me presento nuevamente, soy Carla. Y pues hoy voy a platicarles sobre un tema que me apasiona mucho también, que es el habla, específicamente lo que es el habla, los trastornos más comunes y las estrategias que podemos implementar. Está enfocado y pensado un poquito más justo también para los peques con hipoacusia. Voy a hablar primero de generalidades y ya después vamos a hablar un poquito más hacia esta rama, porque obviamente hay que tomar siempre en cuenta el factor auditivo cuando estamos hablando del habla en los niños con hipoacusia. Espero pues que les guste, que les sea de utilidad y bueno, pues voy a compartirles la pantalla para seguir la presentación. Ahí si alguien tiene una pregunta o cualquier cosa, pues ahí pueden levantarlo de la manita y con todo el gusto del mundo estaremos resolviendo dudas. Se ve ya la pantalla, ¿verdad? Bien. Bueno, trastornos y estrategias del habla. Bueno, pues para hablar de habla, primero tenemos que saber qué es el habla. El habla es la forma en que producimos los sonidos para comunicarnos. Es un acto motor, incluye articulación, fluidez, voz. Y aquí hay algo muy importante. Requiere la coordinación y la disociación de la lengua, de los labios, de los dientes, de la mandíbula, por supuesto la respiración. Y esto no es una función innata. Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? El habla, como dice, es un acto motor, es decir, movimiento, motricidad, músculos. Entonces, para que nosotros podamos hablar, necesitamos tener ciertos requisitos pensando solo en el movimiento. Necesitamos de nuestros órganos de la articulación, que son los labios, la lengua, la mandíbula, principalmente, porque con ellos producimos los diferentes sonidos que tenemos. Cuando nosotros nacemos como en bloque, ¿no? Los bebés se mueven en bloque y poco a poco aprenden a mover la cabeza, a mover los hombros, a mover las manos de forma aislada. Lo mismo pasa con toda la estructura facial. Por eso los niños comen al principio con la boca abierta. No, no, no. ¿Por qué? Porque no hemos disociado lo que es el movimiento de mandíbula, de los labios. Podemos hacer los movimientos de protrusión, retrusión y de la lengua por sí misma. Entonces, ¿qué pasa aquí? De normal, este proceso de disociación se da con el crecimiento a través de la masticación, de diferentes texturas, alimentos. Los niños van aprendiendo con el movimiento, sí, pero también con la lengua, ¿no?
Ahora, cuando estamos hablando de los pequeños con hipoacusia, obviamente al tener un factor auditivo que al principio quizás no estamos escuchando nada o estamos escuchando poco, los niños tienden a balbucear un poquito menos, entonces este proceso de disociación se llega a retardar. No es regla, pero sí hay una correlación muy grande en que suele suceder así. Además de que, bueno, todo depende del perfil clínico de nuestro niño. Si además de la hipoacusia tiene alguna otra alteración, es súper importante ver la parte de la motricidad. ¿Cómo se mueve mi niño? Porque si ya desde lo grueso yo tengo dificultades, este proceso de disociar, de mover de forma aislada mis labios de la mandíbula y de la lengua, se va a ver sí o sí alterado. Si ya desde lo grueso lo tengo alterado, lo fino también. Entonces, esto se refiere a esta parte. Ahora, es algo también importante de tener en claro, no es una función innata. El habla no se va a desarrollar de forma eh, innata, es decir, no es algo que yo como ser humano voy a hacer sí o sí. No, el habla es una consecuencia de una necesidad, de una adaptabilidad. Por eso nuestros niños con hipoacusia al principio o en general les cuesta mucho trabajo el habla. ¿Por qué? Porque ellos priorizan la comunicación, que eso sí es algo innato del ser humano, la comunicación como sea, señalando, llorando, gritando o diciendo algunas palabras que alcance a escuchar con mi audición residual. Estoy hablando en una etapa temprana, cuando todavía no estamos adaptados auditivamente, no tenemos implante, no tenemos auxiliar. Esto pasa en un principio. Entonces, el niño se trata de comunicar, pero el habla no nace, no sale, porque es un acto motor aprendido a través de la audición, ¿no? Entonces, a eso se refiere esta parte. Hasta aquí, espero todo claro. Si alguien tiene una duda, me lo va diciendo. Ahora, ¿me brinqué una? No. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Los trastornos del habla. Los trastornos del habla son alteraciones que afectan estos patrones, es decir, estos movimientos coordinados al producir los sonidos. Estos disturbios están ligados principalmente a fases de programación y ejecución neuromotora. Ahora, aquí el habla es un acto motor, sí, pero quien coordina esos movimientos es el cerebro. Y como sabemos, cuando nacemos, nuestro cerebro, pues es un cerebro que está, pues, digamos, entre comillas, en blanco, que las conexiones neuronales se van creando con la experiencia del niño. Entonces, si mi niño desde un principio no está hablando, no está balbuceando, no está emitiendo muchos sonidos del habla porque no los alcanza a escuchar, entonces esta parte central que se encarga desde edades tempranas, de hacer estos patrones de programación y ejecución, también se ven alterados o en su proceso. O sea, sí se van creando, por supuesto, con la terapia se van haciendo, sí se pueden hacer, pero desde un inicio, dentro de los parámetros esperados o la edad esperada, pues no se crean estos patrones. Sin embargo, ese cerebro sí sigue aprendiendo y se va conectando de otras formas a través de la experiencia del niño, de sus otros sentidos. Entonces, ese cerebro ya se está estructurando, pero esta parte neuromotora de la articulación, no tanto, no tanto. Entonces, claro, a los niños les cuesta trabajo hablar, sí, principalmente porque no estamos procesando auditivamente, pero ya después ya puedo escuchar, ya me pusieron mi implante, ya me pusieron mi auxiliar, ya lo puedo escuchar, lo puedo discriminar, pero me cuesta trabajo decirlo. ¿Por qué me cuesta trabajo decirlo? Pues porque esta parte ya trae este gap en el desarrollo, ya tenemos como un hueco, digamos, que se tiene que ir rellenando, enseñando a través de la terapia y de los de ejercicios específicos para hablar. Y ahorita vamos a hablar un poquito de esta parte también. Ahora, dentro de los trastornos del habla, pues tenemos ciertos trastornos frecuentes, digamos. Tenemos los de tipo fonéticos, tenemos otros que son de tipo fonológicos o neuromotores, que aquí vamos a englobar lo que se llama apraxia, disartria o retraso motor del habla.
algunos autores o bibliografías, si ustedes buscan, van a encontrar con otros nombres como dispraxia. Es más o menos lo mismo, solo que va cambiando un poquito la terminología según el autor. O trastorno mixto, es decir, que puede englobar varios de estos. Ahorita voy a explicar brevemente un poco de cada uno de estos. Los trastornos fonológicos. ¿Qué son los trastornos fonológicos? Estos son los trastornos cuando a nuestro niño le cuesta trabajo decir un sonido de forma constante. Sí lo puede pronunciar. A lo mejor mi niño sí puede pronunciar una L, sí puede decir una N, sí puede decir una P, pero no siempre la dice. A veces la sustituye o la puede omitir o la puede distorsionar. Pueden pasar una de estas cosas o las tres. Tienen dificultad para producirlos correctamente de una forma constante. Sin embargo, sí los pueden decir, sí están presentes y sí está correcto el punto de articulación. Sí me dicen bien la sí me dicen bien la la p, la k. Sí están bien hechas, pero no siempre las pueden producir. Y claro, esto pues puede afectar la claridad del habla. Entonces, cuando hablamos de fonología, hablamos de que sí lo escucho, sí lo digo, pero no siempre. O a veces lo sustituyo, meto una letra por otra, la omito, de plano no la dice en cierta posición de la palabra, o medio sale, a veces le sale bien o a veces la cambia, ¿no? A veces puedo decir una y a veces voy a decir una o una la cambio. Llega a pasar y esto es exclusivamente fonológico. Ahora, ¿qué pasa si yo hablo de algo fonético? Lo fonético es una imprecisión articulatoria. Aquí sí no hay precisión. El niño no puede decir correctamente la letra. Corresponde a producciones poco diferenciadas, como que medio la trata de decir, pero no está bien hecha. Hay muy poca claridad en los sonidos y claro, esto dificulta que podamos identificar qué está diciendo mi niño. Como que creo que se parece a una palabra, no sé si sí, no sé si no, pero esto va más al que el niño no puede producir el sonido. En el fonológico sí, en este no. Cuando es una alteración fonética, mi niño no lo logra. No puedo decir una K, una C o K. Digo una A veces les pedimos, dinos K, y el niño hace A. ¿Por qué? Porque está tratando de imitar cómo nos ve. K, mira, K, A. No lo logro. Eso es una alteración fonética. A lo mejor sí la estoy escuchando, y eso pasa mucho con los niños con hipoacusia, que les hacemos pruebas, y ya conocen a lo mejor la letra gráfica. A ver, ¿en dónde dice K? Y señala correctamente, pero no la puede producir. Esa es una alteración fonética. Mi niño no la pudo producir porque no la sabe todavía articular en su cuerpo, ¿no? Entonces, esto sería más un rasgo fonético. Lo más común es que tengan ambas. Generalmente es algo mixto, es muy raro el perfil que es puramente fonético o el que es puramente fonológico. Generalmente se dan ambos casos, por eso también hablamos de trastornos mixtos, porque casi siempre los niños tienen estos dos componentes, y en especial nuestros pequeños con hipoacusia. ¿Por qué? Pues por estas dos cuestiones que ya platicamos. La cuestión auditiva hace que se retrase estas conexiones neuronales necesarias para la ejecución motora, eso ya desde tempranas edades, perdón, y al no estarlas escuchando, pues no las estoy produciendo bien en mi cuerpo. El cuerpo es una máquina perfecta de producción de sonidos que lo hace de forma evolutiva, sí, pero simplemente por escucharla. Entonces, los niños acomodan perfectamente bien su boca para imitar esos sonidos, pero como no lo pude escuchar, ya no lo produzco bien y tampoco tuve la experiencia a temprana edad de cómo hacerlo. Entonces, ese cerebro que al principio estaba más en blanco y que generaba conexiones muy rápidas, ahorita ya está más estructurado. Entonces, esas conexiones cuestan un poquito más de trabajo de crearlas, porque el cerebro ya tiene sus rutas establecidas y al cerebro le gustan las rutas que tiene, le gusta lo que ya sabe, todo lo que requiere un aprendizaje nuevo, que requiere más esfuerzo, al cuerpo no le gusta.
Esa es la realidad, por eso es que nos cuesta un poquito de trabajo siempre lo nuevo, porque buscamos las rutas conocidas, lo que ya aprendimos y lo que tenemos interiorizado. Y el habla es el acto motor más difícil que existe. Es lo más difícil que puede llegar a ser un ser humano en cuanto a un aprendizaje motor. Es más fácil aprender basquetbol, natación, esgrima, si ustedes quieren, que hablar, porque es un acto motor muy fino. Los movimientos, además de ser finos, son rápidos, son precisos, requieren mecanismos muy precisos de fuerza, de velocidad y de posición. Es por eso que se vuelve un reto para ellos, pero nada que sea imposible de lograr. Definitivamente es algo que podemos trabajar perfectamente bien con nuestros niños. Ahora, vamos con otro tipo de trastornos. Trastornos neuromotores. Estos trastornos eh, son con una afectación neurológica, vienen una alteración en el cerebro. Resultan de problemas neurológicos, evidentemente. Puede ser que haya niños que además tengan parálisis cerebral o secuelas de parálisis cerebral, o niños que hayan nacido muy prematuros, si nuestros pequeños fueron pequeños prematuros, hay un desfase en todo el desarrollo psicomotor, entonces también viene de un origen neurológico porque el desarrollo fue muy disparejo, entonces esta cuestión neuromotora se ve afectada, entonces habemos debilidad en la musculatura cuando los niños que tienen la boca abierta, que les cuesta mantener este sello labial o que tienen aquí esto muy deprimido, el tono muscular está bajito, que tenemos reflejos anormales, esos son trastornos neuromotores porque vienen de un origen neurológico. Estas casi siempre son las disartrias y las apraxias. ¿Por qué les hablo de ellas? Porque no están aisladas. Hay casos de niños con hipoacusia que las tienen además, porque cada niño es una historia. Entonces es súper importante conocer la historia personal de cada uno de ustedes cuando acudan con su terapeuta o a su terapia, darles todos los detalles, porque toda esta información desde si el niño levantó la cabeza a los 6 meses es importante, porque nos van dando un perfil de habla del habla de nuestro niño, de su origen, porque si yo nada más veo que mi niño no puede decir la M, la B o la P, y trato de, a fuerza las tienes que decir, pero no comprendo el origen, no sé si es un origen fonológico, si es fonético, si es neuromotor, pues es cuando no vemos tantos resultados o cuesta más trabajo porque no estamos atendiendo el origen de por qué mi niño está teniendo tantos problemas. Asumimos que es la cuestión auditiva y es parte de, es verdad, pero el habla también tiene más dimensiones que evaluar y que observar. Y ya nos pasó a mí me pasó ya con una pacientita que tuvimos muchos años de terapia, no avanzamos en el habla. Y no avanzamos, ¿por qué? Porque la niña resulta que tenía una apraxia del habla, que ese es un trastorno neuromotor y esa es una dificultad donde no hay una lesión cerebral, por eso es difícil llegar al diagnóstico. No hay lesión cerebral, pero sí hay un problema en el mecanismo de la programación de esos movimientos. Y eso es algo que no se quita, que se tiene que trabajar con con metodologías, porque hay varias específicas para ayudarlos. Entonces, sí, es importante siempre tener una valoración de habla, aunque mi niño tenga hipoacusia, porque no sabemos si solo es la hipoacusia lo que está afectando, que su habla se encuentre alterada o no, porque no es el caso de todos, pero pues generalmente siempre hay cosillas que pulir. Ahora, vamos a ver algunas estrategias del habla. Aquí es donde vamos a empezar a hablar de estrategias de habla. Vamos a tomar un traguito de agua porque se me seca la boca. Ah, ya. Ok, aquí. Ahora sí, yo creo que esta es de las partes en las que más nos interesa a todos como padres de familia, como tutores, ¿no? De, bueno, sí, ajá, ¿y cómo puedo yo ayudar a mi niño, no? Bueno, estas son estrategias en generales, pero repito, las estrategias no siempre funcionan para todos, porque depende de cuál es el origen o qué afectaciones tiene mi niño, si tiene afectaciones fonéticas, si tiene afectaciones fonológicas o tiene afectaciones en la programación neuromotora. Hay que hacer esa diferenciación. Pero estrategias generales que pueden ayudarnos
es el habla lenta, practicar el habla lenta. ¿Por qué habla lenta? El habla, como dije, es un acto motor y lo motor es movimiento. Entonces, cada uno de los sonidos de nuestro idioma español, específicamente, tiene un movimiento. Por ejemplo, vamos a hacer esta reflexión. Vamos a pensar en una M, en una B y en una P. Si yo pienso en estas tres, las tres se producen con los labios. B. Pero a veces pueden decir la B, pero no pueden decir la P o al revés. ¿Alguien de ustedes tiene como alguna idea de qué diferencia podríamos encontrar entre una M, una B y una P? ¿Alguna tiene como alguna idea? ¿Quiere opinar? Pregunta para todos. No veo voluntarios. ¿Que se hablan con los labios? Sí, sí, las tres. Las tres justamente son con los labios, pero ¿cómo las podemos diferenciar? A ver, ¿quién? Ay, moderadora. No vi quién levantó la mano. Oliva, por favor. Vi que levantó la mano. Sí, buenas noches, licenciada. Yo pienso, bueno, por lo poco que hemos trabajado con Marianita, pienso que la diferencia es con el movimiento de los labios, cómo se mueve el labio. Es como ellos van a poder como ver más la diferencia, el movimiento de la lengua. Ok, sí, el movimiento es clave, es verdad. Por ahí vi también otra mano levantada. Sí, ese es un buen punto. Señora Clara. Sí, sí, hola. Sí, adelante. Hola. Bueno, de acuerdo a lo que igual hemos aprendido por precisamente ustedes, las terapeutas, es la colocación, ¿no? Lo que nos decían, por ejemplo, la T, cuando hablamos es como que sentimos que los labios es como una explosión, ¿no? Que nos decían, ¿no? Exacto, sí. Sí, justamente. Si tienen una idea muy cercana. Sí, las tres efectivamente comparten los labios, M, B, P. Es verdad, una es más fuerte, la otra influye en los movimientos. Pero, ¿qué pasa en nuestros niños? Realmente si las vemos en un movimiento rápido, se ven igual, se ven muy parecidas. Si yo estoy hablando a esta velocidad, por ejemplo, les voy a decir, pala, bala, mala. ¿Ustedes vieron la diferencia en mis labios? Pala, bala, mala. Casi no, no se ve. Por eso el habla lenta me permite, pe- permite dar un enfoque visual un poquito más preciso. Un poquito, pero no es suficiente. No es suficiente. ¿Por qué? Porque justo M, B y P, que parto de ese ejemplo, son muy parecidas. El habla lenta les va a dar una referencia visual un poco más específica, sí, pero también la sonoridad. Si nuestros niños ya cuentan con una buena adaptación auditiva, un auxiliar, un implante, tienen ya cierto patrón, perdón, cierto entrenamiento auditivo desarrollado, también van a poder identificar la sonoridad de cada uno. Y una habla lenta le va a dar a mi voz un poquito más de claridad al sonido. Si yo le digo, mira, mala, ahí yo extendí esa M, le di más sonoridad a la nariz, que es el rasgo distintivo de la M. Mala. Ahora escucha, pala. Ahí se escucha la explosión porque lo estoy haciendo lento. Pala, mala, bala. Ya cambié la B, como estoy quedándome en esa B, medio segundo más, bala. Le doy ese rasgo distintivo a la audición, auditivamente, perdón, que tiene una B, que tiene una M, que tiene una P. Entonces, para nuestros niños con hipoacusia es súper importante ese trabajo de discriminación auditiva entre todos los fonemas, claro, pero en estos pares mínimos. Pero si también yo le doy el plus
de un habla lenta para practicar palabras, porque no le voy a hablar al niño de esta forma todo el tiempo, no, no, no. Esto es solo para practicar. Le voy a dar un apoyo doble, porque él va a poder ver con más precisión mi articulación a la par de que mis sonidos, los sonidos, perdón, que estoy emitiendo con cada uno de estos movimientos precisos son más claros, son más proyectados y les va a ayudar mucho más para este trabajo, sí, de habla y a la par, como plus para ellos, de discriminación auditivo, que es súper importante. Entonces, el habla lenta nos ayuda mucho para esto. También tenemos otra estrategia que es de mis favoritas, el habla conectada, que viene mucho de la mano del siguiente punto, silabear o no silabear. ¿Qué es esto? Cuando nosotros hablamos con movimientos continuos. Ejemplo, si yo les digo la manzana roja, mi boca nunca paró de moverse, nunca paró. Yo no les dije la manzana roja. No existen esos espacios, por lo tanto, los movimientos tampoco no se diferencian en palabras. Esta frase, la manzana roja, se vuelve como una sola palabra, enorme. La manzana roja, porque los movimientos nunca se detuvieron. Entonces es aquí cuando nos damos cuenta que, ay, es que mi niño sí puede decir muy bien la manzana roja, pero si ya lo quiere decir junto, no, ya no le sale. No, no le sale porque le falta esa destreza, esa precisión y esa coordinación para una palabra larga. Entonces, el habla conectada, más lenta, desarrolla esa precisión. Si yo practico con mi hijo, mira, vamos a decir, mi mamá es bonita. Vamos juntos. Mi mamá es bonita. Enlentecí todos mis movimientos, pero nunca los separé. Entonces, esa lentitud hace que yo pueda pasar por todos los puntos de articulación correctos de esa frase. Mi mamá es... Y de esta S, fíjense qué difícil es esta transición. Esto es lo que está haciendo mi cuerpo rápido. De una S, de estar cerrando los dientes, estar sacando aire, yo tengo que pasar a una posición de B. Mi mamá es bonita. Parece fácil, pero es muy difícil. Es muy complejo hacer estas transiciones a esta velocidad. Entonces, si yo practico con mi niño frases con un vocabulario que sea fácil para él producir y lo hago de forma lenta, créanme que le van a ayudar muchísimo. Y por eso viene esta pregunta, ¿silabear o no silabear? No es que sea malo silabear, pero si yo practico, si yo quiero trabajar el habla y la articulación con mi hijo, y es que es clásico, vamos a silabear mame, mi, momu, y me agarro a hacer con mi niño mame, mi, momu, y le sale padrísimo. Al niño le sale increíble y llega a la terapia y mira, mame, mi, momu, y le sale genial. Pero luego les pedimos una palabra y ¿qué pasó con la palabra? A ver, dime mameluco, maleluco, ¿no? ¿Dónde quedó ese me que me dijo tan bonito? No lo coordina claramente. Entonces, no es que sea malo silabear, puede funcionar en un principio para adquirir el sonido de una forma más fácil, pero yo no me puedo quedar en el silabeo todo el tiempo porque no hablamos silabeado, hablamos conectado. Por eso yo prefiero y he visto mucho más avance y mucho mejor desarrollo del habla lenta y conectada. Y el silabeo lo uso como un recurso cuando el niño de plano no está entendiendo que tiene problemas fonéticos para crear el punto de articulación. Entonces sí trabajo primero por una sílaba porque es más fácil, claro, pero ya de ahí, si ya me sale, me voy a palabras que yo pueda conectar sin interrumpirlas. Yo no me sirve de nada que el niño me diga ma, me, lu, co. No me sirve. Yo necesito que me diga mameluco,
Si estoy trabajando la M, yo quiero que esas dos sílabas estén conectadas. ¿Cómo le voy a hacer? Las voy a enlentecer porque al niño sí le sale. Si me dice mame, mi, momu, muy bien, entonces sí me puede decir mameluco. Solo necesito enlentecer mi habla para que le salga. Porque claro, el niño intenta decirlo a una velocidad normal, a una fluidez normal. Es lógico. Entonces por eso no le sale. ¿Por qué? Porque le falta experiencia en coordinar todos sus órganos articulatorios. Necesita esa experiencia. Ahora, ¿qué? Es verdad. Necesitamos priorizar y potenciar las habilidades fonéticas y fonológicas del niño. Aquí viene esta parte donde su terapeuta les tiene que ayudar a indicar el camino. Necesitan tener un perfil fonético, es decir, qué puede producir mi niño, y fonológico, cómo lo produce, si lo produce, siempre lo produce, no lo produce, omite, distorsiona. Eso no se preocupen, eso es chamba del terapeuta. Nosotros tenemos la obligación de darles a ustedes ese perfil fonético y fonológico para entonces sí trabajar sobre palabras, frases, oraciones, dependiendo del nivel del niño, que le van a funcionar a él. Si mi niño no dice la R, pues entonces yo no voy a trabajar la palabra perro, aunque sea una palabra corta. No, porque no tengo una R y si yo quiero si yo quiero usar la estrategia de habla conectada, pues ¿cuándo voy a decir perro? No importa lo lento que lo haga, si mi niño no tiene una R, yo no puedo usar perro, aunque sea una palabra corta, aunque sea una palabra fácil o que sea una palabra común, no la voy a usar. Necesitamos trabajar con estrategia. ¿Qué tiene mi niño para potenciarlo, que lo consolide? Y sobre esas fortalezas que él ya tiene, ¿qué le puedo sumar que no tiene, pero que con ayuda sí puede lograr? Entonces así sí voy a desarrollar, voy a conseguir un habla más clara, más conectada, más coordinada, que ese es el fin pues de todo esto, ¿no? De que el habla sea inteligible. Entonces, estas son como las estrategias que son más útiles, que también tienen evidencia, sí, pero que igual también en mi experiencia a lo largo de los años he visto que son mucho más efectivas. No es lo mismo, obviamente, trabajar con un niño que solo tiene problemas de habla que con un niño que tiene problemas de audición y habla. Este tiene que ser un trabajo más completo. ¿Sí sirven estas estrategias con ellos? Sí, pero tenemos que tomar en cuenta el factor auditivo, qué tanto está escuchando, qué está discriminando, si sí está entendiendo la diferencia entre una T y una P, por ejemplo, para poder implementarlas en su habla. Si sí los está escuchando, si sí estoy discriminando correctamente los sonidos, pero no los estoy diciendo, adelante. Se puede hacer un trabajo de habla muy focalizado, no va a tener tanto problema, pero si mi niño de verdad no está entendiendo la diferencia, sí hay que priorizar mucho que la entienda primero para que la pueda producir, y lo que él ya pueda entender, hay que trabajar sobre eso para potencializarlo. Y siempre, siempre voy a recalcar mucho esto, hay que asegurarnos que en mi niño no sea nada más una cuestión auditiva. Tenemos que conocer todo el perfil clínico de nuestro niño. Si solo tiene una cuestión auditiva o si también tenemos cuestiones anexas, porque es muy común, es mucho más común de lo que pareciera. Así que bueno, hasta aquí no sé si tengan alguna duda, alguna pregunta que quieran hacer. ¿No hay preguntas? ¿No hay dudas? Creo que no, ¿verdad? No hay manitas levantadas. Es que lo veo aquí como todo en diminutivo. Aquí por ahí hay. Miriam, sí, adelante. Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. Nosotros, bueno, yo soy maestra de USAER Mucho gusto. y mi duda estaría enfocada un poco más en relación a cómo desde la escuela, desde el aula, el maestro de aula regular pudiera favorecer esto. O sea, yo entiendo que
que requiere mucha estimulación y trabajo para el desarrollo fonológico en el niño, ¿no? Hipoacústico. Ujú. Pero, por ejemplo, la maestra, ¿cómo podría favorecer esto? Porque no es como que se dedique específicamente a estimular el lenguaje, ¿no? Pero yo creo que a lo mejor alguna sugerencia o alguna recomendación sí podría considerarla para trabajar en el aula regular. Sí, claro que sí. Bueno, sí, obviamente depende mucho del niño en cuestión que la maestra tenga, pero cuando hablamos de los niños con hipoacusia en general, ellos en el ámbito escolar, pues sí necesitan mucho el apoyo visual. Entonces, lo que ayuda o favorece, sí, es que la maestra trate de hablarle de frente. No es que vamos a sobregesticular, porque eso tampoco, eso ya distorsiona, pero sí que le hable de frente al niño, que trate de hacer un habla un poco más lenta, justo como la que hice ahorita. No es tampoco tan lenta, tampoco es tan rápida, y si el niño es muy disperso, ayuda mucho direccionar su vista a la boca. O sea, si la maestra quiere que el niño entienda una palabra en particular que a lo mejor no está entendiendo, no la está entendiendo, me lo voy a inventar manzana, ¿no? El ejemplo, que se acerque y lleve la atención a su boca con el dedo. Eh, las pistas visuales ayudan mucho. Tocar y apertura, por ejemplo. Aquí cierro mis manos, ayuda. Esta pista de la mano funciona mucho. Manzana. Enlentezco mucho la palabra que a lo mejor mi niño no está entendiendo y llevo su atención a la boca para que vea el movimiento. La pista de la mano ayuda. Manzana. Porque a veces solamente dicen dos sílabas, maná o ma, y no terminan ni siquiera toda la estructura de la palabra. Entonces, ayuda bastante pistas visuales con ellos, hablarles de frente y un habla un poquito más lenta. Esto en temas, pues sí, de articulación, claro, ayuda mucho a que lo vea, y también de una comprensión auditiva. Digo, en general los niños con hipoacusia lo que ellos necesitan es priorizar el sentido de la audición, no de la visión, pero claro, entendemos que al estar en una escuela, pues hay muchos niños, hay muchos estímulos y ruidos ambientales que no podemos controlar. Entonces, pues sí, al ser la etapa escolar o el ambiente escolar, pues sí es necesario aumentar los apoyos visuales a la hora de comunicarse y dirigirse al niño en cuestión. No sé si respondí tu duda. Sí, 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 muchas gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna duda, algún comentario? Yo Así, adelante. comentaba, licenciada, que se tiene que hacer como una diagnóstico, una evaluación para determinar si nuestros niños hipocúsicos tienen algún tipo de estos trastornos. ¿Quién lo hace? ¿Ustedes como terapeutas o un especialista? Bueno, sí, digamos que nosotros como terapeutas, si estamos viendo que hay alguna cuestión anexa que requiere, por ejemplo, neurólogos, se los vamos a recomendar de, sospecho de, vamos a hacer un examen neurológico, pero todo lo que es la evaluación del habla, sí la hacemos los terapeutas del lenguaje, lo que es su perfil fonético y fonológico, eso su terapeuta es quien lo hace. Ya sí sospechamos que hay algo más neurológico, pero es que generalmente se ve porque hay movimientos muy bruscos o hay tono muscular muy bajo o hay mucha, incluso hay escape de saliva, por ejemplo. Se ve físicamente cuando sospechamos de algo neurológico, se llega a ver, pero esos exámenes sí los hace un neuropediatra. Y lo del perfil fonético y fonológico, sí, lo hacemos los terapeutas del lenguaje. ¿Sí? ¿Respondí su duda? Sí, gracias. Excelente. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Pueden hacer igual preguntas respecto a sus hijos si tienen como alguna duda y puedo apoyarlos en algo también. Si no, para ir haciendo una conclusión, un cierre. ¿Nadie más? ¿Nadie más? Yo creo que no. Bueno, de todas formas, si ahí surge una duda, sin problema, con la manita.
Bueno, entonces me gustaría ir haciendo una pequeña recapitulación de todo esto, porque yo sé que igual puede ser mucha información. Trataré de ser como lo más concisa, pero es que yo soy bien rollera, la verdad. Yo hablo mucho, entonces sí, me cuesta. Entonces, si voy muy rápido, me avisa. Bueno, nadie levantó la mano, ¿verdad? Escuché una voz. Ah, ya. Ok. Bueno, entonces, recapitulando un poco, el habla es un acto motor, es decir, involucra movimientos. Ah, es verdad, sí. Aquí voy a hacer una acotación que creo que no hice, justo, yo misma recordando. Como el habla es movimiento, los movimientos se aprenden. ¿Cómo se aprenden? Con muchas repeticiones. Esta es la parte triste de todo esto, porque a los niños no les gusta mucho repetir. Pero cuando yo quiero perfeccionar un movimiento, tengo que hacer repeticiones. Aquí me gusta poner ejemplos de deportes. Por ejemplo, si yo quiero jugar tenis, yo veo que la gente le hace así con la raqueta y yo puedo agarrar mi raqueta y hacerle igual, pero puede ser que ni siquiera le atine a la pelota o que en una de esas sí le atine, pero a la siguiente no, y luego sí, y luego no. Entonces, si yo quiero perfeccionar mi movimiento de tenis y poder jugar el deporte, vaya, claro, yo quiero jugar el deporte y quiero darle siempre a la pelota y quiero aprender los movimientos que tengo que hacer, pues practicar muchas repeticiones de este movimiento me van a hacer a mí una experta en pegarle a la pelota, en no fallarle a la pelota, ¿saben? Entonces, es lo mismo con el habla. El habla es motricidad, son movimientos precisos y conectados. Por lo tanto, requiero práctica. La práctica es hablar, es hacer repeticiones, muchas repeticiones. Ahora, no se me espanten, también siempre tratamos de hacerlo de forma lúdica y también depende mucho del perfil del niño, qué tipo de repeticiones necesita. Hay quienes solo con el habla, el exigirles el hablar en día a día de, no, pero dímelo bien, repítelo a ver otra vez. Dame agua, por favor, me lo invento. Con eso van a tener, pero hay algunos niños que tienen más dificultades que sí van a requerir repeticiones mucho más específicas y en cantidad. Por ejemplo, mi niño no puede decir la C, pero ya le salió y a veces le sale, a veces no. Entonces yo necesito practicar, por ejemplo, la palabra casa, imaginando que tenga un sa bien hecho, ¿no? La necesito practicar cuántas veces. La teoría, la teoría son 150 repeticiones. Obviamente, esa es la teoría y eso es lo que está comprobado, pero la realidad es diferente. No puedo hacer que mi niño me diga casa, casa, casa 50 veces porque nos va a mandar por un tubo. Es imposible. Es aquí donde nos tenemos que poner un poco creativos para que yo pueda lograr esa cantidad de repeticiones en cierto periodo de tiempo. A lo mejor no las voy a hacer todas seguidas, pero sí en un día. Claro que puedo lograr, en una sesión de una hora se puede lograr esas 150 repeticiones, sí, en diferentes lapsos, en bloques de entrenamiento, con diferentes actividades. Aquí es cuando uno se pone creativo y mete juegos y hace dinámicas con los niños para lograr esas 150 repeticiones o por lo menos 100 repeticiones que yo necesito. ¿Por qué? Porque está comprobado que esa es la cantidad de que el cerebro necesita para poder crear un patrón de articulación correcto y que ya no se olvide. Igual, no siempre se logra en un día, es muchas repeticiones. Hay veces que, pues por eso toma más tiempo, porque pues tampoco es tortura, no es tortura para los niños. Se va dosificando en las terapias esa control, esa repetición, hasta que creemos patrones articulatorios correctos, ¿sale? Entonces, sí, el habla es un acto motor, pero requiere de mucha práctica. Necesito precisión. Entonces, para ello, pues yo puedo hacer uso de estrategias. Puedo hacer el habla lenta, pero conectada. Si a mi niño le cuesta mucho trabajo decir la palabra aguacate, pero sí tiene la capacidad de producir todos esos sonidos, pues me voy a sentar con él a practicarlo. Aguacate. Le voy dando pistas. Aguacate. Acá siéntelo. Aguacate. Ahora, ¿qué pasa? No tienen que
repetir 1000 veces todas las palabras del español. Eso es imposible para que le salgan. No, 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 no. No. ¿De qué va esto? Si yo logro decir la palabra aguacate, esa estructura que estoy generando de A, vocal, gua, una posición velar contra un diptongo, ua, ua. Si yo logro decir ua, lo voy a traducir en otras palabras porque ya voy a crear ese patrón de articulación. No es porque mi niño se va a volver experto en decir aguacate, no. Pero si yo logro decir aguacate, voy a decir otras palabras con una estructura similar. ¿Por qué? Porque ya se creó el patrón motor, ya lo hicimos. No es tanto porque se vuelve experto en decir una palabra, porque a veces dicen, ay, ¿de qué le va a servir repetir manzana 30 veces en la sesión? No, no, no. Es cuando hay un objetivo claro y cuando hay un porqué, entonces entendemos el porqué. ¿Por qué se está haciendo? No es para que el niño sea experto en decir manzana, es porque manzana es una palabra dificilísima. Tiene un fonema nasal. De ahí tengo que coordinar, bajar el aire a la A. Tengo que volver a subir a la N. Tengo que bajar a la S y además quitarle la voz. Ya no hay voz. Otra vez la voz. ¿Saben? Si analizamos fonéticamente, es muy difícil hablar, porque tengo que coordinar muchos procesos rápidos. ¿Hay voz? No hay voz. ¿El aire está en la nariz o está en la boca? Y eso pasa muy rápido. Entonces, si yo practico ciertas palabras clave con las habilidades que ya tiene mi niño, que parece eso es su perfil fonético y fonológico, utilizando sus fortalezas y cosas que le cuestan un poquito, voy a crear más patrones de articulación y eso se va a traducir en un habla más clara, en otras palabras que yo no haya practicado directamente. Entonces, bueno, pues para eso es estas estrategias que yo espero que les hayan servido. Espero que algo de esta plática igual haya sido de utilidad para ustedes. Para mí es un gusto, de verdad, un gusto ver a muchas de ustedes que tuve el placer y el gusto de conocer y a quienes no, igual es un gusto. Muchas gracias por estar aquí conectados conmigo. Y pues bueno, de todas formas, cualquier cosa, si llegan a tener una duda o demás, pues a través de Rosy me lo pueden hacer saber o igual hay quienes tienen mi número, también me lo pueden hacer saber sin ningún problema, pues yo estaré ahí para responder con todo gusto. Muchas gracias. Ok. Muchas gracias a Carla que nos dio toda esta información. Creo que fue muy digerida, fue bastante importante porque también esta es una manera actualizada de cómo ya vemos los trastornos del habla. Ya no lo vemos ni lo tratamos de una manera como se hacía hace 20 años o hace 10 años. Esta es una información bastante actualizada, la cual espero que también nos ayude o nos dé un enfoque para que también nosotros nos cuestionemos y cuestionemos sobre todo también el tratamiento que estamos recibiendo o que podemos pedir hacia nuestros hijos. Antes de que se empiecen a desconectar, les voy a mandar una encuesta para que la vayan contestando sobre las próximas pláticas que vamos a tener. Entonces, aquí de su ladito, me parece que en derecho, va a iniciar una encuesta y ustedes pueden darnos su opinión para irnos orientando sobre qué temas les interesa. Hay algunos por ahí que están también, aparte de los que les damos las opciones de aquí, pues también vamos a hablar sobre aprendizaje y algunos también sobre la importancia del sueño. Pero mientras tanto, mientras me ayudan a llenar la encuesta, si alguien tiene alguna duda, si alguien tiene alguna pregunta, está en toda la libertad de decirla. ¿Dudas, preguntas? ¿Nadie? Yo, licenciada, tengo una Muy pregunta. bien. Entonces, qué gusto verlas a todas, oigan. Entonces, muchas gracias a todos por conectarse. Por favor, antes de Yo sí tengo una pregunta. la encuesta, porque también nos interesa mucho. Señora Oliva, ¿me decía? Sí, perdón, yo tengo una duda. Por ejemplo, en el caso de Marianita, que por ejemplo los dientes no los tiene muy bien, que tiene, por ejemplo, un dientecito le salió muy atrás, y veo que hay movimientos en la lengua que le cuestan. Eso sí les afecta muchísimo, eso sí lo tenemos que corregir, para que puedan desarrollar bien el lenguaje.
Sí, hola, antes que nada. Ay, qué gusto verla y verlos a todos y a los niños también. Bueno, sí, efectivamente también es importante, y no lo mencioné, y sí es importante ver la integridad de nuestra cavidad oral, que nuestros dientes, nuestra mordida esté dentro de ciertos parámetros. Digo, no tienen que tener los dientes perfectamente alineados, no es necesario, pero sí influye el cómo están nuestros dientes colocados para la correcta posición de la lengua. Por ejemplo, hemos tenido casos donde los niños tienen el maxilar inferior muy atrás, tienen una sobremordida, entonces no dicen la R, no dicen la L ni la N. ¿Por qué? Porque la lengua naturalmente ya no se pudo posicionar arriba por el espacio. Entonces, sí, también la parte de la dentición es importante. Si está generando un problema mayor a Marianita, el diente que esté muy fuera del lugar, entonces pues sí sería importante visitar un odontopediatra para que le pueda hacer un tratamiento y corregir ese problema, porque sí, efectivamente sí puede afectar si no tenemos una mordida correcta o una dentición, pues dentro de los ciertos parámetros necesarios para la articulación. ¿Sí respondí su duda? No, sí. Yo tengo Sí, adelante. yo tengo un niño de 2 años de edad y solamente dice pa, ma, y no hace las palabras, conjunta las palabras. Y todo es a. Acabas de mencionar que la forma fonética de hablar, de cómo expresarle, decirle, pero ¿cómo sé si mi niño de 2 años tendría algún problema de habla? Bueno, por ejemplo, a los 2 años estamos dentro de una etapa de adquisición fonológica. Digamos que como seres humanos nos toma 7 años, 7 años y medio en perfeccionar los sonidos del habla. Eso es lo que tardamos de los 0 a los 7 años y medio en poder producirlos todos. Tu bebé, tu nene de 2 años está en las primeras etapas de adquirirlo. Entonces, en su caso, no se puede considerar un problema de habla, sino del lenguaje. ¿Por qué? Porque a los 2 años ya tendríamos que esperar ciertas palabras, aunque no estén bien dichas. Por la edad se le permite que no estén bien dichas, no pasa nada, pero si solamente nos dice pama o a los 2 añitos, sí hay un retraso de habla, pero no un trastorno de habla. Tiene que ver más el retraso de habla con una cuestión del lenguaje. Y bueno, eso sí ya se determina con una valoración completa, pues para conocer cuál es el contexto desde todo su desarrollo motor y cómo es el contexto en casita, el ambiente, es su ambiente lingüístico, si está propiciando este lenguaje, este desarrollo o no, y también, bueno, hacer todo un descarte de situaciones anexas como el tema auditivo u otras alteraciones que pudiera haber, pero sí, bueno, para eso sí se hace todo en la historia clínica del niño, para conocer pues el trasfondo de todo esto. Entonces, ¿respondí su pregunta? Sí, gracias. ¿De qué? Yo tengo una pregunta, licenciada. Adelante. Aprovechando que también está la licenciada Rosy. Tengo un sobrino, acaba de cumplir 5 años, pero igual le dicen que tiene retraso de lenguaje. Ok. Sí habla, una persona, digamos que asustó a mi hermana porque le dijo que era autista el niño. Ok. Entonces, la forma de cómo él socializa, no creemos que sea autismo. Eh, entonces, buscamos el apoyo de un neuropediatra. Ahorita ya le mandó a hacer el estudio, precisamente fue creo que en esta semana, y esperan el resultado la siguiente semana y ya irá con el neuropediatra. Pero el neurólogo lo que le decía es que tenía una actividad paroxística. Ajá, entonces, bueno, mi duda, independientemente del resultado, confiando en Dios que no sea así, ¿verdad? Le digo, sí tiene lenguaje, sí habla, solo que a comparación de otros niños, eso es también nuestra duda,
pues sí, ¿no? Hay niños que hablan mucho mejor que él, o hay palabras que no, más cortas. Auditivamente está bien. Mi duda es, en el caso de ustedes como terapeutas de audición y lenguaje, en caso de que saliera positivo, que tuviera esta actividad parasística, ¿tendría yo que ver a una terapeuta de lenguaje o a alguien como ustedes? Bueno, sí, de hecho somos terapeutas de audición y de lenguaje y efectivamente, si el niño tiene 5 años, sí habla, pero tiene ciertos rasgos en su lenguaje que están alterados y en el habla, por supuesto, y además, si bueno, el resultado sale que sí hay una alteración a nivel neurológica, entonces ahí se tiene que hacer un diagnóstico más completo porque puede haber una alteración del lenguaje y un trastorno de habla de origen neuromotor, donde requiere una intervención más completa en el sentido de que hay que estimular lenguaje y hay que trabajar habla porque las terapias son distintas, pero somos bueno, los mismos terapeutas de audición y lenguaje quienes realizamos ambas intervenciones. Sí, es correcto. Gusto saludarla. Sí, adelante. ¿Cuándo es importante que tenga que saber que tenga que llevar a mi hijo de 2 años a una terapia de lenguaje? Si a los 2 años no está diciendo por lo menos un repertorio mínimo de 50 palabras, aunque estén mal dichas, no importa, sí, ya es un signo de alerta fuerte. A los 2 años ya tenemos que tener un repertorio de mínimo 50 palabras y de preferencia combinarlas, aunque no estén bien hechas, como gua, ma, agua, por ejemplo. Mínimo, mínimo, o sea, se esperaría mucha más claridad, pero si no tenemos dos palabras juntas y un repertorio mínimo de 50 palabras, ya, ahí es un signo de alerta importante. Muchas gracias. Sí, de nada, para servirle. Creo que ya no hay más preguntas. Ah, por ahí, Carla. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Mire, aquí con el tema de los sobrinos, yo también tengo un sobrino de 2 años, pero él nada más me hace, se podría decir las onomatopeyas, los sonidos de los animalitos, pero no dice ni una sola palabra, ni agua, ni mamá, ni papá, solo si le decimos, ¿cómo dice el gato? Miau, ¿no? ¿Y cómo dice el perro? Guau. Y el pato, cuac. ¿Eso es normal o también tendrían que checarlo? Sí, no, ya no es normal, porque aunque los niños son pequeños, y bueno, sí, los vemos pequeños, pensamos que es normal que a los 2 años no lo hagan. Y no necesariamente el niño tiene un trastorno, no se considera a los 2 años un trastorno, no, se considera un desfase, en el desarrollo normal. Pero ¿qué pasa? Si tengo suerte, porque llega a pasar, el niño en algún punto solito va a empatar si es que tiene una buena estimulación de su contexto. Es decir, un niño que no tenga mucho uso de pantallas, no celulares, no tabletas, que socialice, podría en cierto momento desarrollar o cerrar esa brecha que ya se creó solito, si puede ser. Pero es raro el perfil que sucede así, más por pues sí, la modernidad de hoy en día, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Si yo dejo pasar más tiempo, pues esto es una bolita de nieve, va creciendo. Ahorita es un desfase en el lenguaje, pero al rato, así chiquito, pero al rato ya está de este tamaño, al rato ya es una bola de nieve imparable, porque entonces empezamos a tener un retraso en todo, en habla, en comprensión, en expresión, después en el aprendizaje. Digo, o sea, ya estoy llegando a extremos, pero sí pasa, porque lo hemos visto mucho en el consultorio y es algo que suele pasar porque se dejan pasar el tiempo y cuando hacemos la historia clínica, ya llegó este niño de 8 años con mucha alteración en el lenguaje y en la historia clínica vemos, era un hablante tardío, a los 3 años no decía nada. Si nos llega a pasar, entonces es recomendable que así desde chiquititos empiecen su estimulación, porque a esa edad es estimulación del lenguaje. Muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Pregunta, última pregunta. Última pregunta. Sí, adelante. ¿Una terapia de lenguaje puede ser también tomada en línea o es de preferencia físicamente? Sí se puede, pero hay ciertos perfiles. Es decir, si es un niño que sí
tienen la capacidad de quedarse frente al ordenador y seguir instrucciones, solo o con padres presentes, sí, sí es candidato. Si no, a veces lo que hacemos es asesorías a los papás y ellos hacen las actividades y tratamos de enfocar, pero cuando son niños que no cooperan, pues no son tan buenos candidatos. Usamos más las asesorías hacia los padres y cuando sí, pues sí, sin problema, se puede hacer vía virtual. Gracias. De nada. Bueno, ¿alguien más? Me parece que ya no hay preguntas. Creo que no. ¿Nos pueden enviar la encuesta otra vez, por favor? Gracias. Sí, la encuesta está aquí a un ladito. Sigue activa. Si se van a su lado de abajo donde está la cuadrícula de botoncitos, como como de 9 botoncitos, ahí van a encontrar la encuesta, me parece. Yo las mantengo activa hasta que cerremos la sesión, la voy a terminar, pero no sé cómo mandarla de nuevo, una disculpita. Muy bien, muy bien. Ok, perfecto. ¿Alguien más tiene alguna duda, una pregunta? Aprovechen, expriman a Carla, es una experta. Aprovechen, aprovechenla. Nadie, nadie. Bueno, agradezco a todos. Ya voy a cerrar la encuesta. Veo que está bastante cerrado con aprendizaje, también con el impacto de la tecnología. Aprovechenlo porque vamos a estar tocando esos temas. Sí o sí el aprendizaje. Entonces, pues le estaremos enviando también la próxima plática para la siguiente semana. Mientras tanto, nos queda agradecer enormemente a nombre de Eso Escuche y de la Fundación Espinosa Ro García el tiempo, la dedicación de todos ustedes, su presencia y sobre todo de Carla, que nos acaba de regalar esta información que es súper, súper importante. Gracias, adiós. Claro que sí, claro que sí. Adiós, ahorita se lo paso, señora Carla. Lo paso. Adiós, Rosy. Adiós. Sí, queda grabada la llamada de reunión, queda grabada y también tengo que demandarles lo que es la también con mucho gusto para que lo puedan tener Gracias, ahí como licenciada. recordatorio. Normalmente les mando los contactos, les agradezco mucho y nos vemos en terapia mañana. Hasta mañana, licenciada. Detener grabación. ¡Tirín!